Bien amigos, les comentamos ahora que el Jurado Nacional de Elecciones presentará el libro Historia del Sufragio en el Perú precisamente en los próximos días. Por tal razón nosotros ya nos encontramos conectados con el doctor Raúl Chalamel, es autor de este libro y exmiembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos los amigos del Jurado Nacional de Elecciones y por su intermedio a la ciudadanía de mi país. Bien, doctor, para que nos comente, por favor, ¿cuándo es la presentación de este libro, en qué horario y cómo podemos verla? Bueno, gracias a la iniciativa del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones, que es un fondo editorial muy activo, se ha publicado este último trabajo mío, que es un trabajo de investigación aproximadamente de 100 años de historia del sufragio en el Perú, que surge a partir de 1808 con la Constitución de Bayona y llega y se cristaliza con la fundación en 1931 del Jurado Nacional de Elecciones. Este libro se va a presentar en la Feria Internacional del Libro el día sábado 5 a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, las personas que estén interesadas en la presentación de este tema de carácter histórico que tiene que ver con la democracia peruana, pueden ingresar a la red de la FIL Lima y podrán ver esta presentación que es el sábado, reitero, a las 2 de la tarde, el sábado 5 a las 2 de la tarde. Claro que sí, la invitación está hecha. En todo caso, nos gustaría, doctor, que nos comente un poco más de este libro tan interesante y precisamente en esta etapa, ¿no?, que ya nos encontramos en medio de un proceso electoral general 2021. ¿Por qué razón usted decide abarcar, estudiar estos años, ¿no?, de 1808 a 1933? ¿Por qué le llama tanto la atención este momento de la historia democrática de nuestro país? Por una razón histórica que tiene que ver con el presente. El sistema electoral peruano, el sistema democrático peruano, ha dado grandes saltos cuando ha tenido normas orgánicas. Y señalo en este libro que la primera norma orgánica salió en 1861 y garantizó que a partir de esa época puedan haber elecciones plurales en el Perú. Antes existía una legislación dispersa, ambigua, contradictoria, administrativa, que no permitía que hubieran elecciones competitivas en el Perú. Y entonces en 1861 salió durante el gobierno de Ramón Castilla la primera ley orgánica de los procesos electorales en el Perú. Y otro segundo gran momento va a ser en 1896, que tras una revolución, que es precisamente la revolución que encabeza Nicolás de Piérola, que exigían reformas electorales, se hizo una segunda gran reforma, estableciéndose por primera vez en la historia el voto directo en el Perú. Ese fue un gran cambio, pero surgió de una norma orgánica, de una norma sistemática. Y ese ha sido un otro momento muy importante en el desarrollo de la democracia en el Perú. Y el penúltimo gran momento fue en 1931, cuando se estableció el Jurado Nacional de Elecciones, cuyo propósito era que las controversias electorales se judicialicen. Esto es, antes, ¿quién veía las controversias electorales? El Parlamento. Y eso, en vez de resolver las controversias electorales, las agravaba, porque el Parlamento era un ente político, y este ente político calificaba la validez de las elecciones. Y con este sistema se cometieron errores, excesos y también arbitrariedades. Claro. Es por eso que en 1931 el país llegó al consenso que había que dar esta competencia a una sola institución, que era el Jurado Nacional de Elecciones. Y se dio una ley orgánica que estableció el sufragio directo, se creó la libreta electoral,
la tinta indeleble, que las actas se contabilizaban en mesa, y eso realmente dotó en los últimos 70 años de una perspectiva institucional distinta. En este momento nos encontramos en otro ciclo donde necesitamos una ley orgánica que el Jurado Nacional de Elecciones lo ha propuesto como el Código Electoral, para no tener esta dispersión de normas que tanta confusión generan en la opinión pública y también en las propias organizaciones políticas. Esa creo que es la enseñanza que procura dejar este libro, que precisamente la democracia en el Perú se ha firmado cuando ha tenido normas orgánicas, y cuando ha tenido normas dispersas, muchas veces la democracia peruana se ha vuelto frágil para entender la lógica legal de un proceso electoral. Claro que sí, qué importante lo que usted menciona, conocer nuestra historia y ver cómo estamos avanzando, cómo estamos caminando como país. Bien, doctor, hay una parte del libro en la que usted menciona la transición, digamos, del JEN al JNE. ¿De qué se trata esta parte? Sí, la reforma electoral de 1896 creó una Junta Electoral Nacional que estaba compuesta por los mayores contribuyentes del país, creyendo que una posesión económica, una posesión patrimonial daba imparcialidad al proceso electoral. Y en la práctica se demostró que no era así, razón por la cual este modelo fracasó, razón por la cual va a haber un cambio en cerca de 35 años. Se va a experimentar que este modelo había que cambiarlo y darle un aspecto judicial y un aspecto técnico. Y precisamente la composición del Jurado Nacional de Elecciones tiene esa estructura, ese espíritu, que lo que busca es que la judicatura esté presente para ver controversias. Las controversias políticas se le da una salida dentro de la ley y la Constitución, de un lado, y de otro lado el aspecto técnico que está dada por los integrantes que provienen de la sociedad civil que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Esa combinación ha hecho que los procesos, cuando se ventila una controversia, su resolución sea una instancia plural y con garantías, que lo que se respete es la ley, y además, como es un ente no politizado, se resuelve con neutralidad e imparcialidad, elementos que garantizan un proceso electoral limpio y transparente. Precisamente la labor que viene realizando hasta el momento el Jurado Nacional de Elecciones. Nos gustaría también que nos comente un poco sobre lo que representa que como peruanos reflexionemos y conozcamos nuestra historia con miras ya al bicentenario de nuestro país. Sí, el pasado es muy importante para poder entender el presente y proyectarnos al futuro. Si hay una memoria histórica sobre la democracia peruana, podemos aprender cómo del voto restringido, elitista y muchas veces excluyente, hemos pasado lentamente a un voto general, que era el reclamo que se hacía a inicio del siglo XX, donde se incorpora a la mujer, donde se incorpora a los analfabetos, que es un gran logro de la Constitución de 1979, hasta el modelo de hoy día que tenemos, que lo que busca es la mayor calidad y la mayor conciencia de los electores. Estamos en ese ciclo por afirmar la democracia con un voto donde los ciudadanos libremente escojan lo que ellos consideran que son las mejores opciones programáticas y las mejores opciones políticas, pero que lo hagan con libertad y, como denomina el jurado, con un voto informado.
de que estén plenamente conscientes que cuando sufragan están adquiriendo un compromiso político con el presente y con el futuro, para el bienestar del país, para garantizar los derechos, para garantizar una economía sana. El voto no tiene que ver con un acto administrativo, el voto tiene que ver con un acto político de trascendencia vital para todos los ciudadanos. Por eso, en este momento que estamos a puertas de un proceso electoral, el jurado creo que renueva este espíritu con el cual se fundó en 1931 para garantizar que cada voto sea contabilizado en su real y en su auténtica manifestación para que la mayoría electoral que establece un gobierno y constituye un parlamento sean fiel reflejo de lo que sabe y quiere la ciudadanía. Definitivamente también es un gran reto que tiene el ciudadano, así como una gran responsabilidad de elegir a sus autoridades. Doctor, nosotros estamos muy agradecidos por esta entrevista que nos brinda y nos gustaría que haga la invitación una vez más a los ciudadanos que nos observan de poder adquirir este libro y también acompañarlo en la presentación del libro del día sábado. Adelante. Sí, yo quiero ponderar, quiero resaltar que el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de sus múltiples actividades vinculadas a los procesos electorales, tiene un rubro muy importante, que es el rubro de educación cívica, educación ciudadana, educación democrática, y con ello ha constituido un fondo editorial muy importante. El fondo editorial, gracias al presidente, al doctor Víctor Ticona Postigo, se ha impulsado, y en los últimos años, y a pesar de la pandemia, el jurado está presentando cerca de una docena de libros justamente para continuar con esta educación democrática que es tan importante. Creo que ese es un logro del Jurado Nacional de Elecciones que hay que resaltarlo. Todas las instituciones públicas se deben a la ciudadanía y el fondo editorial es un valioso instrumento para educar, para informar, para actualizar sobre los temas democráticos, participativos y electorales. Es por eso que el día sábado va a presentar uno de sus libros, el Jurado Nacional de Elecciones, el sábado 5 a las 2 de la tarde en la Feria Internacional del Libro. Se puede acceder, es una presentación virtual, donde van a participar otros colegas que van a hacer un análisis del libro, como son el doctor Francisco Tábara Córdoba, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado Ernesto Blume Fortini del Tribunal Constitucional y el colega que es abogado y periodista y catedrático universitario, Juan de la Puente, quienes analizarán esta nueva producción del jurado y la someterán a una crítica. Los invitamos a participar de este sábado 5 a las 2 de la tarde en la REC de la Feria Internacional del Libro, donde se estará presentando esta última producción del Jurado Nacional de Elecciones. Van a comentar y criticar el libro, porque de eso se trata, de que un libro sea sometido a la crítica pública. El doctor Francisco Tábara Córdoba, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones y vocal supremo del Poder Judicial, el doctor Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional y miembro del Tribunal Constitucional, y el colega Juan de la Puente Mejía, quien es periodista, analista político y catedrático universitario, quienes van a someter a un análisis académico esta obra que produce el Jurado Nacional de Elecciones. Los esperamos, pues, en la red para que puedan acompañarnos en esta presentación virtual. Muchas gracias por su atención. Ahí estaremos, doctor. Muchísimas gracias a usted por estar aquí en JNE Noticias. Es momento de hacer una brevísima pausa. Volvemos.